comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de esta, su Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida al programa Pioneros en el Mundo. Les acompaño aquí en Católica Radio, miércoles a las 10 de la mañana, así también como en el canal de YouTube Huellas del Futuro y nuestro podcast en Spotify, Pioneros en el Mundo, compartiendo experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, así también como de invitados de estas instituciones internacionales y otros colegas de nuestra comunidad. Aquí compartimos iniciativas relacionadas con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboraciones de investigación de nuestra facultad, conferencias, compartimos presentaciones, conciertos, bueno, diferentes proyectos que apoyan la misión de la universidad. En la mañana de hoy tengo el honor de recibir al doctor Hermelindo Ruiz Mestre, guitarrista clásico y compositor puertorriqueño, quien es profesor del Departamento de Música del Colegio de Artes y Humanidades de la Católica y quien vive con un deseo ferviente de aportar a la sociedad. Saludos, Hermelindo. Gracias por acompañarnos en Pioneros en el Mundo. ¿Cómo estás? Todo muy bien, encantado de estar con ustedes esta mañana. ¿Desde dónde estás hoy compartiendo con nosotros aquí en Pioneros en el Mundo? Sí, sí, pues ahora mismo estoy grabando desde la ciudad de Nueva York. Estoy de caminos, venía de conciertos, ya mismo regresando a Puerto Rico. Hermelindo, muchas gracias por estar con nosotros en Pioneros en el Mundo, porque eh, tienes una experiencia de vida, una experiencia académica, una experiencia profesional en el desarrollo de la música puertorriqueña, especialmente la danza puertorriqueña, que es excepcional, reconocida en Puerto Rico y reconocida en diferentes países. Te agradezco, ¿verdad? De antemano el que nos acompañes como profesor ahora, desde este semestre aquí en nuestra universidad compartiendo tus conocimientos y tus experiencias con nuestros jóvenes estudiantes de música, pero también de otras carreras que toman el curso de apreciación a la música y por medio de ti van a apreciar la historia y la actualidad de este arte. Así que de antemano y de entrada en este programa, muchas gracias por acompañarnos. Para el público que nos escucha en Católica Radio y en las redes sociales de nuestra universidad y que probablemente no han tenido el placer de conocerte o de disfrutar de tu música, nos encantaría conocer antes de que tú nos lleves por el mundo a conocer todas tus aportaciones. Quisiéramos conocer un poco de tu origen, de dónde surge Hermelindo Ruiz y su pasión por la música y especialmente por la música puertorriqueña, la guitarra clásica y la danza de Puerto Rico. Sí, yo soy de San Sebastián, Puerto Rico, y soy del barrio Perchas de San Sebastián. Y desde mi escuela elemental, una de las cosas que hacíamos era tanto bailar la música típica puertorriqueña como cantarlas, ¿verdad? Como coro, como niños. Empecé en la música como cantante de trova, que esto poca gente lo sabe, pero yo cantaba y gané algunos premios de bien chiquitito, pero como a los 8 o 9 años encontré una guitarra y en ese instrumento había un sonido que me llamó de una forma que me enamoró y básicamente me ha hecho entregar mi vida completa a la música, porque yo creo que desde ese momento no he podido hacer otra cosa fuera de tratar de hacer sonar ese instrumento y en cierta forma, por mis inicios también en la música de la trova, por mis inicios en la música bailando, aunque no bailo muy bien. Pues sí, sí que siempre estuvo muy presente en mí también la formación de lo que es la música puertorriqueña. ¿Desde cuándo comenzaste tu formación académica profesional, digamos así, con la guitarra? ¿Desde San Sebastián ya ibas tomando lecciones o fue algo que ya comenzaste a profundizar en tu vida universitaria?
Yo empecé a los 17 años cuando profesional, ¿verdad? A hacer mi carrera profesional cuando me mudé a San Juan, al Conservatorio de Música de Puerto Rico. Pero hay algo importante que si hago, ¿verdad? Si vamos cronológicamente, en la escuela superior para mí fue bien importante y tuve una maestra que me guió muchísimo. Es muy querida en mi pueblo de San Sebastián, que es la profesora Hilda Serrano. Hilda Serrano me sirvió como una guía y me jaló hacia que me enfocara profesionalmente en la música. Y esto es importante porque los que son estudiantes que nos escuchan, yo sé que siempre hay alguna persona, ¿verdad?, que nos orienta hacia hacernos profesionales también en esas áreas que nos gustan mucho. Entonces, Hilda en la escuela superior casi como que me jaló hacia dedicarme profesionalmente. A los 17 años me mudé a San Juan a hacer mi bachillerato en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y ya en el conservatorio pues ya no estaba en el campo, o sea, ya estaba en la ciudad, ya estaba estudiando con los mejores músicos de Puerto Rico, así que eso me abrió un umbral de la música, de todo lo que es la música en todas partes del planeta. Para los que escuchan, y probablemente es la primera vez que escuchan sobre el Conservatorio de Música o han escuchado sobre esta institución importante en Puerto Rico y quizás eh, se plantean el estudiar allí, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la formación en el Conservatorio de Música y particularmente la experiencia que tú tuviste? ¿Tú pudiste profundizar, por ejemplo, en la música clásica, en la danza puertorriqueña, o eso es una, digamos, una ejecución particular de cada estudiante que vaya al conservatorio? Tremenda pregunta, porque muchas personas me preguntan de qué tiene que ver, ¿verdad?, la formación en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. El conservatorio es un programa universitario, es un programa que ofrece bachilleratos en música o maestrías ahora. Y yo hice ese bachillerato trabajando muchísimo en 5 años. O sea, es un bachillerato que incluye un montón es casi como un bachillerato en ingeniería, ¿verdad? Que también toman 5 años. Es muchísimo trabajo. Y si lo tengo que resumir todo, básicamente te meten dentro de lo que es la música, la historia tanto de Puerto Rico, del planeta, tanto de la teoría musical, ¿verdad? De las tendencias de la teoría musical, cómo estudiar la música. Se hace mucha música en conjunto. A mí tuve que cantar mucho en coros, tuvimos colaboraciones con conjuntos principales, también muchas clases individuales. Así que fue una formación universitaria, un bachillerato en música, muy, muy, muy complicada, muy, muy, muy entregada. Además, cuando se estudia la música, se está formando un artista. Mm. Además de un músico, uno se supone que termine siendo un artista. Y eso conlleva también un desarrollo como humanista, como, ¿verdad?, clases de filosofía, de humanidades, de forma en que uno puede integrarse a la sociedad, ¿verdad? Desde una forma en que abarque el arte como una forma profesional y desde su expresión personal. Ya en esos años universitarios, Hermelindo había, eh, digamos así, gestado esa pasión por la danza puertorriqueña. Pues, ¿Cuándo, pues su- a mí cuán- lo que me pasó cuando llegué a San Juan, que mi formación no era en comparación con los otros estudiantes que llegaban en esa época, yo sí tenía mucho talento en cómo tocaba, en cómo expresaba la música, pero no tenía la misma formación formal en la música como mis compañeros de clase, que usualmente en el conservatorio los estudiantes llevan estudiando desde muy jovencitos en programas especializados en música. Entonces yo llegué un poquito atrasado, pero una cosa graciosa que pasó fue que como yo llegué, no traía ninguna academia, no traía ninguna formación, yo también traía ciertas cosas que eran diferentes. Una de ellas era que yo me inventaba mis propias composiciones. A los otros estudiantes siempre se les dijo que había que tocar bien la música de Johann Sebastian Bach, la música de Beethoven. Yo no sabía mucho de eso, así que yo me creaba mis propias piezas. Y yo llegué al conservatorio como compositor, ¿verdad? Muy elemental. Y entonces
eso fue muy importante. Y lo segundo es lo que mencionas de la danza puertorriqueña, que cuando empecé a estudiar la música clásica, mi bachillerato es enfocado en la música que iba más, que estaba más cercana a mí y que me recordaba la música clásica era la danza puertorriqueña. Así que fue muy natural de que yo entré atrasado al conservatorio y una forma como un poquito de adaptarme, de hacer la transición del campo a la ciudad, fue tocarle las danzas puertorriqueñas. Para mi sorpresa, eso es una música muy compleja que no se tocaba mucho en los conservatorios en esos días. Hoy día ya se está tocando más. Entonces, pues desde entonces me di a conocer, ¿verdad? En mis clases tocando mi danza puertorriqueña. Y hablas de esa transición de San Sebastián a San Juan, pero también tuviste la transición de San Juan a los Estados Unidos para continuar estudios graduados en música. Háblanos un poco sobre esa formación que tuviste en los Estados Unidos a nivel de maestría y doctorado. Sí, cuando hablo de mi bachillerato fue un momento súper intenso, o sea, fueron 5 años sumergido totalmente en la música. Yo quería también, ¿verdad?, llegar al nivel de formación académica, de formación musical, de formación teórica que tenían los otros estudiantes, así que tuve que trabajar muy fuerte. Eso me llevó, sin querer casi, a que cuando terminé mi bachillerato estaba muy preparado y era muy competente hacia hacer el proceso de audiciones a las maestrías en Estados Unidos. En ese momento en Puerto Rico no existían maestrías en música, Mm, así que la única opción era irse a Estados Unidos. Y entonces mm. yo, antes de graduarme del conservatorio, muy diligentemente, eso sí fue, siempre fui bien, ¿verdad?, estructurado en mi formación. Hice el proceso de admisiones en varias universidades en Estados Unidos, me dieron varias becas, pero finalmente escogí la de la Universidad de Yale en Connecticut. Ahí realizaste tu maestría en música, especial, Sí. ¿en qué tema particularmente? ¿O en O qué sea, área? me especialicé en la guitarra clásica y Perfecto. ya también en la composición, y eso de hecho nos lleva un poquito a una de las primeras muestras musicales que quiero compartirles, porque si recuerdan en esta historia, en la escuela superior, pues yo estaba con mi maestra que me llevó al conservatorio. Llego al conservatorio, empiezo a tocar la danza puertorriqueña y era algo que no se hacía mucho. Llego a la Universidad de Yale, ya estaba más preparado, y allí descubro la música de Juan Francisco Acosta. Entonces la Universidad de Yale fue muy importante en el proyecto de Juan Francisco Acosta porque yo estaba tocando danzas puertorriqueñas en esta universidad y descubro un compositor de Puerto Rico, de mi pueblo, de San Sebastián, que tiene todavía el día de hoy, 2024, más de 1.200 obras inéditas. Eso fue parte de tu investigación. eh, Ex- y- Efectivamente, y cuando me hiciste la pregunta de la ajá. investigación, parte de mis estudios, yo siempre para los que son estudiantes, yo creo que es bien importante y integrar yo digo necesidades artísticas, como las inquietudes que uno tiene a nivel personal, poder integrarlas en el área que estés estudiando, ¿verdad? Y entonces en mi caso, como la danza puertorriqueña, yo nací en un pueblo donde se cultiva mucho esa tradición por más de 100 años, pues cuando llegué a la Universidad de Yale, lo que se dice en inglés Yale University, la Universidad de Yale en español, cuando llegué a esa universidad, yo quise aprovechar a mis maestros para que ellos me enseñaran qué había en esa música, qué podía investigar, qué podía buscar. Perfecto. Así que esta fue tu primera producción discográfica, Y ¿cierto? de ahí sale, justo después que me gradué de la Universidad de Yale, es, publiqué mi primer disco, esto fue en el 2014, dedicado exclusivamente a la música de Juan Francisco Acosta, y me gustaría compartir con ustedes Claro. Rosarito y Luis, y una de las cosas que descubrí con esta pieza, un poquito más adelante en el proyecto, que Luis, el de la canción, se refiere a Luis Ferré, ex gobernador de Puerto Rico, gobernador de Puerto Rico, y Rosarito Ferrer. Así que esta pieza de Rosarito y Luis
del compositor Juan Francisco Acosta. Que la disfruten. Muchas gracias, Hermelindo, por compartir tus producciones musicales con nosotros y con el público que nos escucha. Ciertamente esta producción sobre Juan Francisco Acosta incluyó también un libro. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa producción? Pues fíjate, cuando me fui a hacer mi maestría ya me gustaba mucho el tema de la investigación, de la publicación, todo el tema más académico de la música. Así que a la par con mi carrera musical, pues fui desarrollando esas otras áreas y con el proyecto de Juan Francisco Acosta, creo que es el proyecto más importante que he hecho en mi vida y ese proyecto incluyó esa grabación que la que escucharon es junto al guitarrista español Samuel Diz. En esa grabación yo estoy tocando con este guitarrista español y, y además publiqué un libro, ¿verdad? Donde doy detalles breves sobre la biografía del compositor, doy detalles de lo que ha sido mi investigación y luego publico, que creo que la parte más importante es que se publicaron 10 de las primeras obras que ve en el mundo, ¿verdad? De este compositor, cuya obra todavía queda, es muy desconocida. Y todas las obras en el libro son danzas puertorriqueñas. Hermelindo, ciertamente el tiempo se nos va terminando para este primer segmento, pero me gustaría que no nos fuéramos sin que nos puedas también comentar, luego que terminaste tu maestría en Nueva York, ¿continúas también el interés por desarrollarte a nivel doctoral? ¿Hacia dónde te mueves? ¿A qué universidad fuiste y en qué te especializaste? Sí, después de mi maestría me fui a viajar por el mundo, que eso lo vamos a hablar luego también, porque hay muchos detalles. Y después de los viajes hice mi doctorado en la Universidad de Kentucky en Lexington.
un doctorado en música. ¿Y qué nos puedes comentar de ese doctorado? Maravilloso. La experiencia educativa, la música es maravillosa. O sea, hay tanto para aprender de las artes, de la música, de las humanidades. O sea, son mundos infinitos. El doctorado lo que te hace es ver cuánto te falta por conocer, ¿verdad? Porque la rama de las artes es gigantesca, es infinita. ¿Algún consejo para los jóvenes que están escuchando? Probablemente esos mismos estudiantes que tienes aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que una vez terminen su bachillerato, digan, oye, voy a seguir también los pasos de Hermelindo para continuar estudio graduado. ¿Qué les puedes comentar a ellos? Yo digo que hay que tener un balance entre tomarse las cosas en serio. O sea, yo, si escuchas mi historia, ¿verdad? Vengo de San Sebastián con poca educación, me fui formando y con mucho esfuerzo me lo cogí muy en serio. A la misma vez, ser serio no significa ser joven, pasarla bien, ¿verdad? Entonces, ese balance, yo creo que la vida tiene que tener ambos. A los estudiantes, por favor, estudien más que nadie, pásenla muy bien, estudien, ¿verdad? Visualícense también, ¿verdad? Hacia hacer, si pueden hacer estudios superiores, se llaman en España, o estudios graduados en Puerto Rico, traten de lanzarse a hacer estudios y también no se olvide que somos jóvenes, que la vida también, ¿verdad? Hay que disfrutársela y que yo en mi caso las artes es una forma de experimentar la vida, de disfrutarme la vida. Así que siempre tuve mucho ese balance de estudiar mucho y disfrutar. Bueno, pues continuamos disfrutando de Pioneros en el Mundo y para eso vamos a hacer una breve pausa. Así que amigos y amigas que nos escuchan, regresamos en breve a Pioneros en el Mundo para continuar conversando con Hermelindo Ruiz y su travesía musical con la danza puertorriqueña. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy compartiendo con Hermelindo Ruiz Mestre, guitarrista clásico y compositor puertorriqueño, quien también es profesor de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el Departamento de Música, adscrito al Colegio de Artes y Humanidades. Y pues en el segmento anterior cerramos compartiendo brevemente sobre las experiencias de estudios graduados de Hermelindo en el exterior y nos comentaba sobre su doctorado en Kentucky. Y tengo entendido, Hermelindo, que como parte de esos estudios, o mejor dicho, durante esa experiencia universitaria, también eh, compusiste las canciones, las piezas para tu segunda producción musical. Háblanos un poco sobre esa segunda producción musical, cómo se tituló y qué te inspiró a ella. Sabes que una de las cosas peculiares de la formación de un músico es que muchos músicos increíbles no tienen estudios, ¿verdad? Universitarios. Yo creo que cada día más se estudia en la universidad, pero muchos músicos no tienen formación universitaria. La razón por esto es que la tradición de la música la traemos de hace o sea, depende cómo lo veas, pero es milenaria. La tradición de los músicos viene desde antes que existieran las universidades. Yo he estudiado la música en Santiago de Compostela de la época medieval. Yo he visto esas partituras en persona. ¿Qué pasa? Para mí era bien difícil porque yo quería ser músico. Yo no quería ser un académico nada más, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo mi doctorado, me veía en esa encrucijada de, espérate, la parte de formación me encanta leer los libros, me encanta la investigación, pero a mí también me gusta mucho dar los conciertos, me gusta componer, me gusta... Entonces, con mucho esfuerzo, me decidí que durante mi doctorado iba a hacer estas producciones. Entonces me lancé los veranos, lo que hacía era tan pronto terminaba los semestres, me encerraba a hacer estas grabaciones y mi segunda producción para mí fue muy especial porque fue un disco completo que escogí de mis composiciones originales. Y si se recuerdan en la historia en el segmento anterior, yo les conté que yo salí de San Sebastián de la escuela superior, llegué al conservatorio, como no tenía buena formación, ¿qué yo hacía? Pues yo tocaba, en vez de tocar Beethoven y Bach, yo tocaba las piezas que yo sabía.
la composición. Y como todavía no sabía mucho música clásica, tocaba las danzas puertorriqueñas. Pues si se fijan, ya en mi doctorado había sacado un disco de las danzas puertorriqueñas y mi segundo disco fue de la parte de la composición. Y la composición siempre me encantó porque pienso que en cualquier expresión artística, el creador lo que está haciendo es expresando un arte, ¿verdad? Y se está expresando a través de una tradición musical. Entonces, de ahí sale ese disco, ¿verdad? Siguiendo la tradición de la guitarra clásica y le titulé al disco el disco Vital, porque era un poquito, ¿verdad? Mi expresión vital, mi expresión propia de lo que es la música para mí. ¿Y qué nos vas a compartir ahora de esa producción musical? Creo que de ese disco, ¿verdad? Que resume mis obras de jovencito, una de las piezas más especiales se titula Flores, Café y tu Sonrisa. Y es una obra que escribí como una descarga emocional tras el fallecimiento de mi abuelita. Mi abuelita fue bien especial para mí y cuando ella falleció yo no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue salir corriendo, encerrarme en mi cuarto y escribir esta composición. La pieza es bastante extensa, pero es porque yo no quería que se fuera. O sea, yo cuando empecé a escribir la obra, no quería, era el recuerdo de mi abuelita, yo no quería que ese recuerdo se me fuera. Y el título de la pieza son las tres imágenes que tengo de mi abuelita. Las flores, pues en su casa siempre hubo flores. El café, porque tú llegabas a San Sebastián, a casa de mi abuelita, a saludarla y ella llegaba con su café. Y su sonrisa, pues todavía el día de hoy, lo que recuerdo es esas flores, el café y su sonrisa. Disfrutemos entonces de esta pieza de Hermelindo Ruiz, Flores, Café y tu Sonrisa, del disco Vital.
Hermelindo, escuchar esa canción siempre es quedarse uno sin palabras un ratito en la contemplación de lo que ella produce en uno y confío que el público que la escucha le haya encantado muchísimo, como sé que también es muy especial para ti. Hermelindo, me encantaría, ¿verdad?, que pudiésemos en los próximos minutos hacer un recorrido, algo rápido, pero con sus detalles particulares para que el público que nos escucha tenga un conocimiento, ¿verdad?, de a dónde ha llegado la música puertorriqueña a través de Hermelindo, porque bien has enfatizado en muchos espacios y conversando aquí tras bastidores, también me decías que una de las cosas más importantes para ti es precisamente poder exponer la música puertorriqueña en el exterior, que eso ha sido una, una motivación y algo que ha dirigido tu caminar en la música. Pero ciertamente han sido tantos los años y tantas las experiencias de viajes internacionales que al menos me gustaría, si así me lo permite, que podamos reseñar un poco la experiencia del año pasado. ¿Te parece? Pues Tremendo. me encantaría, ¿verdad? Y a todos aquellos que nos escuchan también pueden visitar las redes sociales de Hermelino, donde pueden conocer más sobre él, información, sus producciones y también sus videos, donde él reseña estas visitas internacionales para realizar conciertos, conferencias, reuniones, premios, incluso a nivel local e internacional. Así que uno de ellos fue el video que hiciste el año pasado para resumir las experiencias del 2023 y me encantaría que pudiésemos hablar un poco sobre ellas, no necesariamente de una forma cronológica, pero me gustaría ver esas facetas de Hermelindo y cómo ellas las has podido llevar a lo internacional. Por ejemplo, te hemos presentado como guitarrista clásico y compositor. Y algunas de las obras que has compuesto fueron muy significativas, particularmente el año pasado. Una de ellas eh, precisamente la obra musical A San Telmo, que fue un proyecto comisionado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Eh, Obra que incluso te ha llevado a Cleveland a poder interpretarla allá, tan cercano como unas semanas atrás, eh, ¿verdad? Pudiste reunirte con grandes músicos reconocidos internacionalmente para exponer esta pieza. Háblanos un poco sobre ella. ¿Sabes? Pues sabes que lo que pasa como compositor es que uno se forma dentro de una tradición y luego, y esa tradición incluye el estudio de las humanidades. Entonces uno primero es sensible como individuo personal, luego tiene esta experiencia de las humanidades, de lo que ha sido la historia, y todo eso se juntó de una forma que yo no puedo explicar. O sea, fue una cosa eh, que tenía que pasar. Entonces, cuando fui a España, en una catedral que yo había tocado hace tiempo, me hablaron sobre una misa que se había recién estrenado de San Telmo. Y yo escuché los detalles y yo dije, bueno, pues está interesante. Lo que yo no sabía es lo que me iban a decir luego, que era que en la reconstrucción de la iglesia de San José, en el Viejo San Juan, en Puerto Rico, durante la restauración tocaron una pared y allí en la pared se dieron cuenta que la pared estaba hueca. Detrás de ello había una pintura que se data aproximadamente del 1503. Es una pintura hecha en Puerto Rico en el año 1503. Yo me enteré de esta historia en una catedral, en la catedral donde está enterrado Pedro González, conocido como San Telmo, en Galicia, en España. Naturalmente, con mi formación como artista, con mi formación como humanista, como mi formación como músico, fue inevitable. O sea, yo quise hacer una obra musical. Y entonces en esa obra tuve que llamar a la Pontificia Universidad Católica porque me imaginé que había que hacer algo grande. O sea, pensé que era un momento importante
que la obra necesitaba un momento importante para resaltarse en Puerto Rico. Así que compuso una obra para un quinteto de cuerdas, violines, violas, chelos, percusión, una percusión así muy viva, dos guitarras. Me acompañó el maestro Samuel Diz, pues el maestro Samuel Diz nació donde está enterrado San Telmo. Él se bautizó en la catedral donde está San Telmo. Y ¿qué decir del año pasado? O sea, como dices, este fue uno de los momentos más especiales y acabo de presentarlo la semana pasada en Cleveland y nuevamente un año después, que escucho todavía la obra y estoy bien agradecido al auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pues me permitió expresarme a través de esta composición. Yo tuve la oportunidad de presentar la obra y allí resaltaste en el escrito de de la presentación de la pieza que se utiliza la guitarra para imitar melodías que inspiran la música del Renacimiento, así como citas esa misa que mencionaba del siglo XIII, donde el guitarrista Samuel Diz estuvo también involucrado en la recuperación y la reinterpretación de esta misa. Y finalmente, los efectos musicales que tú incluiste para imaginar esas tormentas en los mares, pues a San Telmo, ¿verdad? Se le considera el patrón de los marineros. Y quienes tuvimos el honor de presenciar esa presentación en la iglesia San José en el Viejo San Juan el año pasado fue maravilloso. Y no dudo que esa experiencia pudo ser elevada exponencialmente ahora en Cleveland, donde estuvieron presentándose allí. Estuvimos presentándonos en el Marx Performing Center for the Arts, que es un lugar maravilloso, o sea, es una sala de 1000 sillas con una acústica impresionante. Y sabes que cuando mencionas los elementos de la composición, San Telmo es un personaje como patrón de los santo de los navegantes tan importante que hay un fenómeno atmosférico en los mares, luego de las tormentas, empiezan a ver como unos rayos de luz en los cielos, que se le llama ese fenómeno atmosférico, se le llaman los fuegos de San Telmo. Y eso, cuando hicimos la semana pasada en Cleveland, volvimos a hacer los fuegos de San Telmo, las tormentas, luego las melodías medievales. Yo muy intencionalmente también la parte puertorriqueña, porque hay varias partes muy, ¿verdad? Un poquito cortas, pero siempre está también ahí. Para mí es importante integrar mi cultura. Otro de las actividades o, ¿verdad? De los sucesos importantes del año pasado que resalto fue el estreno de la composición A Letter to Fear, que fue interpretada por el guitarrista Jonathan Shanley. Eh, Cuéntanos un poco sobre esa composición. Sí, sí, esto fue una petición, una comisión del el Guitar Foundation of America. Es considerada ahora mismo la organización más prestigiosa de la guitarra clásica en todo el mundo. Ellos hacen la competencia de guitarra más importante del mundo. La persona que gana esa competencia gana. Y esta organización me llamó para que escribiera una obra. Yo le titulé a la obra Una carta al miedo. Como yo sabía que esta obra se iba a presentar en una convención muy importante en Nueva York, posiblemente habían en el estreno de esa obra guitarristas de 60, 80 países. Entonces yo quise hacer todavía ¿verdad? Una presentación, creo que muy humana, de hacerle una carta al miedo. ¿Y cuál fue la acogida? Incluso tu, ¿qué, cuál fue digamos así, la experiencia post-composición y post-presentación de la misma? Pues tú sabes que cuando me preguntan me pongo un poquito emocional porque en esa ocasión me acompañaron amigos a la presentación, el estreno, vinieron amigos y entonces poder presentarme en una convención tan prestigiosa, cuando hago mi historia, en realidad yo lo que he hecho es salir de San Sebastián, tratar de seguir un poquito mi corazón, educarme todo lo más que yo puedo, ¿verdad? Porque eso también ha sido importante, educarme, trabajar mucho y la sensación que yo tuve fue de una satisfacción
increíble. En el público estaban algunos de los guitarristas más importantes del mundo, guitarristas como Sergio Assad, René Izquierdo, maestros de todas partes del planeta, Sharon Isbin de Estados Unidos, de todas partes, y que se toca una obra mía allí, o sea, Bueno, pues todavía me felicidades. pongo sentimental. Felicidades, ¿verdad? Por ese logro y por las oportunidades que has tenido también de recorrer otras latitudes. Por ejemplo, participaste en un concurso nacional de Costa Rica en música. Eh, pues, también mencionabas que hiciste una gira de conciertos como solista, donde comenzaste en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana en San Germán, continuando con una iniciativa de ProArte musical. Y luego te fuiste para Europa y visitaste varios países. Cuéntanos de ese recorrido, visitando España, Inglaterra, Austria y finalizando en Turquía. Bien breve, el de Costa Rica también es importante porque el año pasado también escribí un libro de piezas para guitarristas principiantes, para guitarristas que estén comenzando a tocar la guitarra, y ese proyecto ha gustado muchísimo. Tengo esta inquietud también por el área pedagógica y he tenido el respaldo de organizaciones muy importantes que me han apoyado. Ese libro fue comisionado por una organización muy importante en Estados Unidos. Y ese libro fue utilizado en todos los niños de Costa Rica de las edades medias en la categoría de infantil y media en el concurso nacional, todos de todo el país tocaron mis composiciones y eso fue un honor increíble también. Y va un poquito de ahí por el área pedagógica también, que para mí es importante. Y el año lo terminé. Esa fue la parte más divertida, porque me senté a practicar muchísimo mi guitarra, practiqué muchísimo, muchísimo, y la gira toqué en San Germán, en Puerto Rico, en San Juan, para probar arte musical, luego fui a Inglaterra, en Londres, luego fui a Austria, en Viena, luego fui a Berlín, en Alemania, ahí regresé a España, que me dieron una guitarra en Valencia, me regalaron una guitarra, la fábrica de guitarras Alhambra, y de ahí entonces fui a Turquía, donde terminé mi año haciendo conciertos de música puertorriqueña y latinoamericana. Hermelindo, bueno, el tiempo ya se nos va y confío que podamos recibirte nuevamente en Pioneros en el Mundo, probablemente para hablar con más detalles de cada una de estas iniciativas tuyas. Así que nos encantaría entonces que podamos despedirnos del programa primero con unas palabras tuyas, que nos puedas hablar al público también para seguir motivando a la creación, a la innovación, a la internacionalización y que nos presentes entonces las piezas con que vamos a despedir el programa hasta el próximo miércoles. Pues mi mensaje es breve, sobre todo a los estudiantes que nos están escuchando, que sean pioneros por el mundo. Yo soy una historia de San Sebastián de Puerto Rico que ha logrado lanzarse a seguir un sueño responsablemente, ¿verdad? Trabajando mucho, también disfrutándolo. Los que me conocen personalmente, yo me disfruto esto y ojalá que, ¿verdad? Que puedan también profesionalmente, que tengan la oportunidad de representar a Puerto Rico al exterior. Hace falta puertorriqueños que vayamos por el mundo a representar, ¿verdad? Dentro de cada área que le toque a cada cual. Y para terminar, voy a escoger una obra de un compositor de mi pueblo de San Sebastián, nuevamente. Se titula La danza Sara, del compositor Ángel Milán, y me gustaría concluir porque yo siento que soy parte de una tradición. Si he podido viajar por el mundo es porque soy la consecuencia de grandes maestros que han estado en Puerto Rico, con los que he estudiado también en el exterior. Y uno de esos grandes maestros, para mí, aunque no lo conocí personalmente, es Ángel Mislán, porque es un compositor puertorriqueño del que sigo aprendiendo de su obra. Así que igualmente gracias, Joel, por esta oportunidad a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estoy muy feliz de ser parte de la facultad. Estoy trabajando muchos proyectos. En otra ocasión podemos hablar nada más de los proyectos que vienen para la universidad. Muy agradecido con el director de Relaciones Internacionales, señor Joel Vélez.
Doctor Hermelinda Ruiz, muchas gracias. Y sabes que aquí en la Oficina de Relaciones Internacionales estamos para apoyar esas iniciativas. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy, compartir tus experiencias y tu música. Amigos y amigas, llegamos al final del programa. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Que disfruten la obra Sara. Bonito día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.